Así que con nosotros el pastor Abimael Soto. Den un aplauso fuerte. Aleluya. Que para el Señor le hace lo fuerte. Fíjense que el récord Guinness del aplauso más largo se lo dieron a una persona llamada Luciano Pavarotti. Y Luciano recibió un aplauso y una ovación de 1 hora 14 minutos. Y yo creo que tú sirves a un Dios que merece gloria y alabanza. Así que eres el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, queremos verdad con la gloria y la honra. Pavarotti se sentía tan bien y la gente no podía dejar de aplaudir. Él entraba y tenía que volver a salir, porque la ovación duró 1 hora 14 minutos. Así que creo que nuestra adoración cuando llegamos a la casa del Señor debe ser una adoración radical al Padre. Y nosotros establecer lo que dijo el apóstol Pablo, que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Él. Yo creo, verdad, que en medio de nuestras dificultades, en medio de todo lo que nosotros podamos pasar en la vida, servimos a un Dios tan grande y tan poderoso que puede cambiar todas las perspectivas, aún las estadísticas humanas, de enfermedades, de problemas, de crisis, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuánto creen eso? Amén. Amén. Así que les saludamos a nombre de la iglesia que pastoreamos, Iglesia de Restauración de Benecer. Estamos allí en el barrio Breñas de Vega Alta, y estamos declarando, expandiendo el reino de Dios, porque es la palabra, verdad, que Jesús vino a establecer su reino, verdad. No hemos venido a establecer religiones. El mundo está lleno de 6.000 religiones, pero todas han fallado. Solamente Dios quiere que nosotros restauremos el reino del Padre en la tierra. Entonces necesitamos entender esa gran verdad. Así que no quiero tomarle mucho tiempo, vamos a ponernos en pies y buscamos la palabra. Si alguien me puede ayudar con el micrófono un poco más alto, porque estoy un poco afectado de la garganta. Así que engrandecemos el nombre del Señor y damos gloria a Él porque Él ha sido bueno. Buscamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15. Es una palabra, fíjese que yo en este día no vengo a traer temas concierne a la semana que estamos celebrando, sino que quiero traer una palabra, verdad, que Dios ha puesto, implantado en mi espíritu, y quiero transmitirla a ustedes. Y creemos, verdad, que la palabra es bendición, y nosotros tenemos que ver que Dios es más que tradición. Dios es el Dios del cielo y la tierra. Así que cuando usted lo tenga, diga amén. Romanos capítulo 8, versículo 15. Aleluya, leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice amén. Amén. Y la palabra lee de la siguiente manera y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que dele la mano a su hermano y dígale: generación de hijos o ejército de esclavos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gloria, te damos honra, oh Dios del cielo. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea ministrando nuestras vidas en forma especial. Nosotros, Padre amado, nos encargaremos de darte gloria, honra y todo, Señor, gloria sobre ti. Señor, tú no compartes gloria con nombre alguno. Así que por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros recibimos, hacemos esa palabra rema en nuestro espíritu, y creemos, Señor, que hoy, Señor, saldremos con un pleno conocimiento de quién somos en Cristo. Por los méritos de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Puede sentarse. Fíjense que quiero predicar bajo el tema generación de hijos o ejército de esclavos. Y fíjense que sonaría a veces contraproducente, pero fíjense que cuando nosotros analizamos el capítulo 8 de Pablo a los romanos, hablando en estos versos, fíjense que Pablo comienza a hablar sobre el sistema de adopción romana para enseñarnos o ilustrarnos una verdad espiritual acerca de nuestra identidad en el reino de Dios. Fíjense que hay muchos creyentes hoy que tienen a Cristo, pero hoy viven vidas frustradas. Hay gente, verdad, que tal vez están aburridos
y otros, ¿verdad?, que tal vez sus luchas y sus pruebas han menguado su fe. Pero fíjense que Pablo comienza a hablar de una generación de hijos que comienza a identificarse, comienzan a establecer quiénes son ellos dentro del reino de Dios. Entonces necesitamos comprender lo siguiente, de que hay personas que buscan el último mover para ellos estar motivados, pero tu motivación comienza a surgir cuando tú entiendes cuál es tu identidad dentro del reino de Dios. Es decir, que cuando yo establezco quién soy yo en el reino, yo puedo estar motivado hasta el 2027, porque yo sé a quién sirvo, sé quién soy, sé a dónde voy. Entonces cuando yo entiendo todas estas cosas, comienzo a verme y reflejarme en Dios como alguien que tiene una identidad. Cuando yo hablo de identidad, hablo de rasgos, ¿verdad?, que cada persona puede tener, ¿verdad? Rasgos distintivos en cada persona. Pues dentro del reino nosotros tenemos como iglesia un rasgo que nos identifica, nos define como hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir lo que dijo Jesús, la mejor calidad de vida. Yo no percibo gente hoy caminando en tristeza cuando su identidad en el reino dice que cuando comiencen a suceder todas estas cosas, erguíos y alzad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Hoy yo no puedo percibir gente hundido en los problemas cuando hoy Cristo ha resucitado por ti. Gloria a Dios. Yo no puedo entender cómo muchas veces no nos identificamos como hijos de Dios, como herederos de Dios. Entonces necesitamos volver a lo que es nuestra identidad. Necesitamos entender que cuando nos detiene una policía, que nosotros sacamos un ID. ¿Y que el ID dice? Bueno, este hombre es rubio, ojos azules, 6 pies 5 pulgadas. Pues nos identifica. Entonces hay gente que no puede percibirse dentro del reino con una identidad. Gloria Entonces a Dios. están amarrados a un espíritu de esclavitud. Por eso necesitamos establecer una generación de hijos y no un ejército de esclavos. Cuando tú eres esclavo, en medio de la crisis, tú comienzas a quejarte de Dios. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Comenzaron a ellos vivir una vida libre, pero su espíritu estaba esclavo. Ellos eran una generación de esclavos que no pudieron alcanzar lo que Dios les prometió. Pero yo creo que Nehemías 2:18 es aquella generación de hijos que tiene identidad y que entiende hacia dónde va en el reino de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos esa identidad en el reino, no nos quejamos por los problemas, sino que aprendemos a adorar a Dios en medio de la crisis. Que aprendemos a identificarnos como hijos, como herederos de lo que Dios ha depositado en nosotros. A veces creemos que servir a Dios es que todo vaya color de rosa, pero yo te quiero decir que Jesús decía en su palabra en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo lo que quiero percibir es algo, es que cuando tú eres hijo, tú eres una generación de hijos, se cumple en ti la palabra que dice en primera de Juan 5:4, que dice: todo lo que es nacido de Dios ha vencido el mundo. Esto es lo que vence al mundo, es nuestra fe. Que cuando la gente te dice no puedes seguir hacia adelante, hay una generación de hijos que dice: yo voy a conquistar lo que Dios me ha prometido. Yo me voy a levantar una bandera de victoria y voy a decir: Jehová Nisi, porque Él me ha provisto. Yo no sé si tú has conocido al Dios proveedor, pero yo conozco al Dios que provee en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de la tempestad. Pero necesitamos despojarnos de una generación de esclavos o un espíritu de esclavo. El espíritu de esclavo comienza a quejarse como se quejó el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 14. Comienza a decir: bueno, no miraron, ni las codornices no miraron, ni la columna de fuego, ni la de nubes, no vieron el maná, no vieron la provisión de Dios, no vieron que su ropa no se desgastaba, no se envejecía, ni su calzado se desgastaba. Ellos solamente miraron el problema, la crisis, y comenzaron a decir: oye Moisés, no había sepulcros en Egipto para tú hacernos morir en este desierto. Pero qué bueno que hay gente que tiene un corazón de hijo, y le estaba diciendo: bueno, ustedes van a estar tranquilos porque Jehová va a pelear por ustedes hoy. Yo creo que le vamos a decir al problema: hoy te tienes que aguantar porque hay un hijo de Dios que va a pasar en seco. Hay un hijo de Dios que todavía está marcando la diferencia. Entonces la raíz del problema es actuar y vivir vidas de esclavos. Es decir, que cuando nosotros entendemos quiénes somos nosotros en Cristo, Jesús decía de lo siguiente y nos describía de la siguiente manera:
Y decía en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, él decía: vosotros sois la sal de la tierra. Yo soy el que le pongo sazón a la tierra, a las vidas sin fe y sin esperanza. Tú eres aquel que tiene una palabra de Dios en ti que puede hacer cambiar a otros. Por eso yo le digo a la iglesia: el que es expuesto a la palabra de Dios no puede seguir sin el mismo. Tienes que despojarte de la esclavitud hoy y decir: yo soy libre porque la verdad me hizo libre. Yo tengo un espíritu de una generación de hijos que sé para dónde voy, sé hacia dónde va mi destino y me miro victorioso antes de toda derrota. Fíjense que cuando nosotros vemos lo que Pablo estaba describiendo, hay unos problemas que muchas veces nos amarran a nosotros no crear ese potencial de Dios en nuestra vida. Y lo primero que habla es de esclavitud. ¿Y qué es esclavitud? Es la restricción de nuestra libertad. Hay gente tan prisionera. Aún el salmista decía: saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorar tu nombre. Entonces necesitamos entender que nosotros no podemos estar prisioneros de nuestras derrotas, de nuestras crisis. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ahora yo me estoy olvidando de lo que ha quedado atrás y me extiendo a lo que está por delante. Yo me estoy olvidando de aquel que me criticó, de aquel que me señala, de aquel que tal vez hace juicio, o como dice el hebreo, hace lashon hara, hace mala lengua contra mí. Yo me estoy olvidando de esa gente y me estoy extendiendo a lo que está por delante. ¿Qué hay por delante? Una generación de hijos que sabe dónde va a heredar, que sabe que Dios está con ellos cual poderoso gigante. Entonces necesitamos ser esa generación que todavía está libre para adorar al Señor, generación que entiende su destino en Dios, generación que puede entender que Dios ha sido capaz de transformar nuestro lamento en baile, nuestro silicio en alegría. Por eso nosotros podemos decir en medio de la crisis que aunque se levante la gente, nosotros podamos decir, como dice el tema de ustedes dentro de la casa, que dice Nehemías 2:18, que dice: y les declaré cómo la mano de Jehová ha sido buena sobre mí. Dije: levantemos y edifiquemos. Hoy no es hora de mirar a quien te critica. Hoy es hora de levantarte en el nombre de Jesús. Hoy es hora de olvidar el pasado y seguir extendiéndote a lo que está por delante. La generación de hijos, ¿sabe a dónde va? Yo he sido aquel que he visto a Dios glorificarse en mí. ¿Sabes por qué? Fíjese que hace 2 años y medio a mí me despidieron injustamente de donde yo trabajaba. Amaba mi trabajo, iba con un gozo. Que es raro, ¿verdad? Que hay gente que se queja de su trabajo. Pues yo era lo contrario. No me gustaba faltar. Trabajaba como inspector de proyectos en el municipio de Tobalto y me encantaba mi trabajo. Pero llegó la época más mala, la de política, y me despidieron. Y yo decía: wow, ¿qué yo voy a hacer? Deudas, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios tenía todo en su plan perfecto. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas perfectas? Amén. Y comencé a pulir mis talentos y comencé a hacer artes gráficos, que es lo que me dedico. Hoy trabajo para mi cuenta. Dios me ha puesto en países como Australia, Santa Cruz, Estados Unidos, Marsella, Italia, España, Brasil, Costa Rica. Dios ha abierto tantas puertas que hoy yo no doy abasto al trabajo que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Yo creo que cuando tú tienes un espíritu de hijo, tú puedes entender que el Padre que está en ti no te va a dejar huérfano. Porque Jesús dijo: ¿qué padre, viendo padecer de hambre a su hijo, en vez de darle pan, le va a dar piedra? Entonces a veces hay gente que actúa y no ven a Dios como su padre. Yo cuando voy a casa de mi mamá, yo ando así, abro la nevera y no pido permiso, porque es la casa de mis padres. Pero hay gente que sirve a Dios y todavía está en temor, buscando a ver si el Padre los va a castigar o no. El Padre quiere lo mejor para ti. Amén. El Padre tal vez te puede regañar, tal vez te puede aconsejar, pero vas a seguir siendo tu hijo. Por eso es que tienes que andar en confianza y pedirle al Padre, porque el Padre que está en los cielos sabe lo que tú necesitas hoy. Yo creo que tú tienes ese espíritu de hijo y tú puedes decir: papacito, Abba, tú eres mi papá, Señor, tú eres aquel que provee en medio de la necesidad. Y fíjese que la palabra Abba
Abba solamente lo decían los hijos legítimos. Los esclavos no tenían el derecho legal de llamar Abba a su padre. Y por eso nosotros llamamos a nuestro Padre, porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Somos hijos legítimos de Dios. Yo creo que tú puedes reclamarle promesas al Padre, porque tú eres un hijo legítimo. Tú no eres un huérfano, tú no eres un esclavo, tú no eres aquel que tal vez lo dejaron abandonado a merced de la vida. El reino comienza a retarnos en nuestros principios y enseñando verdades, el apóstol Pablo, de la identidad que nosotros debemos tener en Cristo. Necesitamos entender que no podemos vivir en espíritus de esclavitud, ser una generación de esclavos. El esclavo siempre pensará en aquello que le pueda cautivar. Pero fíjese que cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, yo le digo a mi iglesia que es más fácil sacar al pueblo de Egipto que Egipto del corazón de la gente. Porque Dios lo sacó con mano poderosa y brazo extendido. Pero Egipto estaba aquí. Y hay gente todavía que su esclavitud está aquí. Santo eres, Señor. No pueden heredar, no pueden decir Abba, porque no se sienten con derecho legal. Suéltate en el nombre de Jesús y di: yo sirvo a un Dios poderoso, soy su hijo. Que dice Juan 1:12: a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Por tanto nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios, y si hijos, herederos, dice el apóstol Pablo, y coherederos juntamente con Cristo. Entonces necesitamos entender todo eso, porque a veces nosotros vivimos esas vidas como si nosotros fuéramos huérfanos en la vida, y nosotros no somos huérfanos. La palabra de Dios nos enseña unos principios tan grandes como dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? ¿Y qué es añadidura? Es poner, es aumentar. Entonces yo creo que cuando tú pones a Abba, a tu Padre, en primer lugar y le das lo mejor, Dios te va a dar lo mejor a ti. Entonces necesitamos entender eso. Necesitamos también entender que el reino nos deja saber nuestra identidad. Y nosotros, como dice Primera de Pedro 2:9, nosotros somos linaje escogido. ¿Y qué es algo escogido? Seleccionado. Tú no estás en este lugar porque quisiste venir, sino porque Dios te eligió para que estuvieras en esta casa. Entonces Dios te seleccionó, te eligió para que tú puedas entender que tú eres real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y algo real es algo genuino. Tú eres un sacerdote genuino dentro de esta casa. Yo creo que tú puedes dar tu mejor adoración. Creo que tú eres aquel que puede dar tu mejor canto. Gloria a Dios. Creo que tú eres aquel que puede danzar para el Señor, dando lo mejor para Dios. Entonces eso es lo que necesitamos. Entonces el apóstol Pablo comienza, fíjese, a hablar de la adopción. Y cuando yo me ponía a escudriñar acerca de la adopción romana, veía que había 3 etapas dentro de la adopción romana. Es decir, que cuando Pablo nos muestra a través del sistema de adopción romana que el adoptado perdía los derechos de la familia anterior y adquiría los derechos de la nueva familia. Quiere decir que lo que antes me juzgaban ya no me pueden juzgar, porque yo soy nueva criatura en Cristo. Ya eso viejo ha pasado, yo soy una nueva criatura en el Señor. Por eso es que dice el libro de Isaías que por amor a Él mismo Él arrojó nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Por tanto, no arrastres tu vida pasada para seguir ligado a una esclavitud del pasado. Hoy tú eres nueva criatura en Cristo, tú eres hijo en Cristo, tú eres heredero en Cristo, tú eres aquel que eres sacerdote en el nombre del Señor. Y fíjense que el sistema de adopción romana comenzaba con una etapa que se llama mancipatio. Y mancipatio era la venta simulada, donde el padre hacía como que vendía al hijo. Cristo nos compró a precio de sangre. Cristo nos compró a precio de sangre. Y por tanto, Cristo nos compró a precio de sangre. Yo vine a ser adoptado por Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ya no tenemos espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Es decir, que cuando yo hablo de adopción, estoy hablando de lo siguiente. Estoy hablando del acto jurídico donde una persona adulta toma como suyo a un menor en adopción con idénticos derechos del hijo legítimo. Quiere decir
decir que en medio de lo que Satanás pueda bombardear en mi mente, en mi psiquis, entonces Satanás te va a decir: no, tú no sirves, tú eres un derrotado. Pero nosotros contrarrestamos, llevamos todo pensamiento cautivo hasta la obediencia de Cristo. Y tú di: yo soy un hijo adoptado, hoy yo puedo tener derechos legales porque Cristo pagó un precio hace 2000 años por mí en el madero. Por tanto, yo soy más que vencedor. Por tanto, me levanto en la mañana y digo: alzaré mis ojos a los montes, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, no se ha dormido el que me guarda. Entonces, cuando yo entiendo todo eso, yo comienzo a declarar por mi boca lo que Dios ha hecho sobre mí. Él ha sido bueno, más que mi crisis, más que mi dificultad, más que mis finanzas. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús? Y esa etapa, fíjese que la etapa del mancipatio, una venta simulada, donde ese padre te compra o hace la simulación como que te ha comprado. Cristo murió por nosotros hace 2000 años, pero no fue algo simulado, fue algo verídico. Dice la palabra del Señor en Isaías 53: herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo vimos como sin atractivo, pero ¿sabe qué? Por sus llagas hemos sido curados. Por su sangre hoy estamos redimidos de todo pecado. Así que comenzaba la primera etapa como el mancipatio, la segunda, el vindicatio. Y el vindicatio decía lo siguiente: es donde se presenta ante el magistrado romano. Automáticamente, cuando se presentaban al magistrado romano el padre y el hijo, el padre decía: este es el que yo tomo como hijo. Entonces adquiría todos los derechos legales. Pero en medio de aquel proceso, en ese proceso de vindicatio, que significa, ¿verdad?, vindicación, entonces el padre se presentaba ante el juez de aquel tribunal o ante los jueces y comenzaba a presentar y decía: este es mi hijo, quien yo tomo en adopción. Entonces venían y traían unos papeles donde tenía la identidad pasada, y esos papeles comenzaban a romperse, comenzaban a borrarse todo rastro del pasado. Hoy Cristo ha borrado tus pecados, hoy Cristo te ha borrado tu pasado. No importa lo que hayas hecho, hoy Cristo te está diciendo: este es el hijo mío, este es el que me puede llamar papá, es mi hijo legítimo, este no es cualquier cosa, este yo morí por él en la cruz del Calvario, este es un heredero mío que juntamente conmigo está sentado en lugares celestes a través del sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Yo creo que con eso nada más es motivo para adorar a Jesús y decirle: gracias, porque mira, me vindicaste dentro de todas las cosas. Y a veces nosotros actuamos como si fuéramos ahí como niñitos huérfanos, como esclavos, atribulados, angustiados, en crisis. Las pruebas nos llegan a todos. ¿Cuántos han llorado? Como decía el salmista: mi alimento fueron mis lágrimas, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No sé si le untaba mantequilla o no, pero su alimento era su sufrimiento. Pero que él decía: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y la oración al Dios de mi vida. Diré yo mi alma: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pero me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y la alabanza del pueblo en fiesta. Y yo comenzaba a decirle a mi alma: alma mía, ¿por qué vas a estar enlutado por la opresión del enemigo? Entonces vamos a hablarle a nuestra alma y decirle: yo soy un hijo
Yo soy una generación de hijos. Yo no soy un ejército de esclavos. Yo tengo herencia. Yo soy heredero. Yo tengo promesas de Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Dios tiene algo mejor para mí, cosas mayores para mí. Usted sabe que a veces nosotros tenemos gente que son como el amigo de Job. El amigo de Job se llamaba Bildad. Y Bildad, ¿sabe lo que significa? La raíz etimológica significa el Señor que grita. Y entonces Bildad decía, mira, en pocas palabras, yo diciéndole en mi poco, usted busca el capítulo 8, versículo 7 del libro de Job, pero yo dándole o parafraseando, Bildad le decía, mira, tus hijos murieron por causa del pecado. Qué aliento tan tremendo ese, ¿verdad? Que hay gente que nos alienta en medio de la crisis, y le decía a Job, mira, si tú buscares de madrugada, si tú buscares a Dios de todo corazón, entonces esto no te hubiera pasado, porque Dios hubiera peleado por ti. Pero fíjese que en ese capítulo 8 Dios frena a Bildad. En pocas palabras, yo digo así, porque él mismo comienza a profetizar lo que Job iba a tener al final. El verso 7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y aún los que te criticaron, Dios les refrenará su lengua, se la refrenará, y comenzarán a profetizar de tu destino en Dios, porque tú eres un hijo de Dios, tú no eres cualquier cosa. ¡Aleluya! Y Dios le hizo ATS. Se detuvo, y ese hombre, yo me imagino que diría, pero ¿qué yo estoy diciendo si yo lo acabo de criticar a este hombre? Y le estoy diciendo que sus hijos murieron por causa del pecado de ellos mismos. Yo le estoy diciendo a Job que tiene que buscar a Dios, porque mira cómo está leproso, está pelado, porque la teología de esta gente, la religión está diciendo lo siguiente, la religión está diciendo, si ese hombre está en prominencia, tiene dinero, es que Dios está con él, pero si está pelado, está pasando por crisis, entonces Dios se ha alejado de su vida. No sabía que Dios le iba a dar algo mayor, no sabía que Dios no trabaja en los procesos como trabaja el hombre. Dios comienza entonces a refrenar la lengua de Bildad, de aquel señor que grita. ¿Cuánta gente te ha gritado? ¿Cuánta gente te ha dicho no puedes seguir hacia adelante? Mira, Nehemías no va para ningún lado, pero esa gente se le va a enredar su lengua y van a comenzar en el nombre de Jesús a profetizar tu destino, y van a decir, tu principio fue pequeño, pero tu postrer estado será mayor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya, Dios es bueno. Y Dios le dio 7 hijos, pero le dio 3 hijas. Y las hijas nos dicen nombre en la escritura, ¿verdad? Y esas hijas le recordaban a Job lo que Dios había hecho. Y a veces necesitamos entender que Dios es un Dios de orden y un Dios tan bueno y tan misericordioso sobre nosotros. Y dice, ¿verdad?, que cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, hablando de sus amigos o los amigos de Job, y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jemima, y Jemima significa paloma. Llamó la otra Cesia, que significa planta aromática o canela. Pero también se llamaba otra Karen Hapuk, y Karen Hapuk significa ungüento para embellecer los ojos. Es decir, que cuando Job veía a sus hijas, decía, miro una paloma, miro una planta aromática, pero veo a Karen Hapuk, la crema de embellecer los ojos, que me acuerda que lo que he sufrido ya pasó. Ya las lágrimas que mis ojos brotaron, o brotaron de mis ojos las lágrimas, ya no las veo. Veo en el reflejo en ella que hay algo hermoso, que Dios ha embellecido mis ojos para que vea su provisión. ¡Santo! Y ahora ciertamente de oídas le había oído, pero hoy mis ojos te están viendo. ¡Santo! Hoy a los hijos, a la generación de hijos, puede tener un futuro definido en Cristo. ¡Aleluya! El reino nos enseña tantas cosas y nos reta en tantas cosas que a veces nosotros no entendemos el plan de Dios. Y necesitamos entender que Dios reta hasta nuestros
cosas básicas de la vida, porque fíjese que el Señor comienza a hablar en el capítulo 6 del libro de Mateo, comienza a hablar y comienza a retar nuestra perspectiva de vida, porque a veces nosotros vivimos afanados y eso nos esclaviza. Somos generación de esclavos porque nosotros mismos nos hemos afanado para ser esclavos. Entonces Jesús comienza a establecer los principios y a decirle: mirad las aves del cielo, que no riegan ni ciegan, pero el Padre que está en los cielos las sostiene. ¿Cuánto más a uno de mis hijos? Él dice: no los afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Necesitamos entender, y Él establece lo siguiente. Él dice: mirad los lirios del valle, ellos no trabajan ni hilan, pero aún ni el mismo Salomón se ha vestido de su grandeza. Hoy Dios te quiere decir que tu provisión no se encuentra en tus capacidades ni en lo que tú puedas hacer, sino que cuando te levantas como una generación de hijos, verás la provisión de un Padre celestial. Por eso verás los cielos abiertos, porque Dios ha derramado sobre su casa la bendición, la lluvia temprana y tardía, la lluvia que no falta. Hoy yo creo que tú no te has acostado sin comer. Yo creo que tal vez nosotros a veces vivimos una vida de engreídos. ¿Saben por qué? Porque tenemos y queremos todavía más. Si tenemos un auto bueno, pensamos en un auto más bueno. Eso no es malo, pero vamos a poner prioridades y poner a Jesús en el estante, en el primer lugar, y decirle: todas las cosas van a ser añadidas a mí cuando yo pongo el reino de Dios sobre un principio, y es el primado a ti. Den un aplauso a Jesús. Ser esclavo no es de la noche a la mañana. Ser esclavo conlleva que nosotros poco a poco nos vamos dejando vencer. Hoy luchamos, como le decía el pastor, con un tiempo difícil. Tiempo difícil, ¿por qué? Porque necesitamos más compromiso de las personas. Necesitamos una iglesia más comprometida. Y yo le digo a mi iglesia: Dios declara, Dios nos dice, pero si nosotros no caminamos en la visión, vana ha sido nuestra fe. Hoy necesitamos reflexionar y ser libres en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha llevado a libertad, no a esclavitud. Hoy necesitamos entender que una de las cosas más que nos cautivan es el temor. Y el temor, dice Proverbios 29:25, que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay que ser aquel que hace cosas grandes para Dios, que piense en grande y se mueve en grande. Hoy es el tiempo donde nosotros podamos analizar nuestras vidas y decir: Señor, estoy viviendo como una generación de hijos, como un ejército de esclavos. Todavía estaré yo luchando y diciendo que Dios tiene la culpa de mis problemas, de mis situaciones, que voy a abandonar la iglesia porque ha llegado el peor tiempo. Pero fíjese que el salmista pensó así una vez y dice: ¿quién me diere alas como la paloma? Y ciertamente yo huiría y me escondería del viento borrascoso de la tempestad. Pero hoy no es el tiempo de huir, es el tiempo de levantarte como una generación que todo lo que pisa la planta de tus pies será tuyo en el nombre de Jesús. Una generación que se atreve a creerle a las promesas de Dios. Una generación que el miedo no los perjudica, sino que ellos caminan bajo un sistema de adopción, bajo un espíritu tan verdadero y puro que ellos entienden que son hijos. Hoy, ¿cuántos se sienten hijos del Padre? Tu Padre murió por ti en la cruz del Calvario, pero no quedó ahí, resucitó por nosotros. Y su muerte, su crucifixión, ha venido a ser reconciliación con Dios Padre. Hoy nosotros tenemos libre acceso. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no necesitamos ningún mediador entre Dios y los hombres para poder ser salvos y perdonados, sino que tenemos al Señor. Tenemos a aquel que es poderoso
Yo creo que Jesús nunca caminó así cabizbajo, sin fuerzas y en crisis, sino que tú puedes caminar diciendo: erguíos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Yo creo que tú eres la generación que se levanta y comienza a dar puertas y a decir: yo sé que las murallas se caen. Yo creo que tú eres la generación que se levanta y lucha contra los gigantes. Pero antes de luchar con los gigantes, la generación de hijos ha luchado con el oso, ha luchado con el león en secreto para enfrentarse a los gigantes en público. Así que no sé cuáles sean tus luchas en privado, pero tus luchas en privado serán aquellas que en el presente, en la gente, donde la gente te vea, te va a llevar y catapultar a cosas mayores. Yo creo que llegará un tiempo de refrigerio, de gozo para esta casa. Fíjense que nosotros hemos visto un crecimiento en nuestra casa y le damos gloria al Señor, pero necesitamos empujar la visión, necesitamos expandir el reino de Dios y necesitamos entender que los pastores son administradores, pero de donde proviene todo es del Señor. Amén. Y necesitamos entender que no vamos a estar solos, Dios va a estar con nosotros. Así que, como dice, todo hebreo se despide de la siguiente manera, y con esto quiero terminar, y dice: Hasá, hasá, gemín hasé, esfuérzate y sé valiente. Vámonos, no, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a vivir vida de hijo cuando Dios nos ha dado un espíritu de adopción? Hoy no vivamos bajo un concepto nunca de esclavos, sino como hijos. Hijos que conocen a su Padre y entienden que su Padre de ellos tendrá misericordia. Hoy necesitamos, y tal vez la gente diga, como aquella mujer que dijo, Jesús le dijo: bueno, esta gente se alimenta, o la mujer dijo, perdón, se alimenta de las migajas, los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Y fíjese que un muchacho de la iglesia que está haciendo una maestría, que ha sido de gran bendición, él comenzó a explicar este verso, y yo decía: gracias, Padre, porque bendijo mi espíritu. Los hijos también pueden bendecir a los padres. Los padres no lo saben todo, también necesitan el cariño y el consejo de vez en cuando, o una palmada de un buen hijo. Gloria a Dios. Él me dijo: ¿sabes, pastor? Cuando esa porción de la palabra dice de los perrillos, usted sabe que en otra palabra dice que los perros estarán fuera. Los perros eran los perros rialengos, los sanitos del barrio, pero los perrillos tenían derecho, porque los perrillos eran los perritos domésticos, los que vivían adentro. Y Jesús dijo: verdaderamente yo no he hallado tanta fe como la de esta mujer. Y esta mujer dijo: no, porque Él es de los de adentro, Él no es de los de afuera. Aún las migajas lo van a sostener. Y necesitamos entender de que Dios ha abierto mesas delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Gloria a Dios. Hoy yo creo que tú eres aquel que puede dar la mejor adoración para Jesús. Yo creo que tú eres aquel que hoy puedes hacer una obra magnífica en las manos de Dios, que tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo del Padre. Hoy tenemos que aferrarnos a eso. Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Yo no he tenido la oportunidad, y es lastimoso, de tener un padre que, aunque sea, me diera un abrazo. Pero hoy tengo un Padre celestial. Amén. Que dice la Escritura que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te dejará. Gloria al Señor. Isaías lo describe más fuertemente y dice: así dijo Israel, Jehová se olvidó de mí. Pero la Escritura dice: se olvidará la mujer de lo que ha tenido en su vientre. Y Jehová dice: si la mujer se olvidare, yo nunca me voy a olvidar de ustedes, porque los tengo esculpidos en la palma de mis manos. Ahí te tiene Dios. Tú eres aquel que eres un vencedor. Ponte en pie. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Eres una generación de hijos que se levantan para hacer cosas grandes dentro del reino.
No importa las heridas del pasado, lo que ha pasado. Hoy nace un sol de justicia para ti. No importa cuántas situaciones tú puedas pasar en la vida, siempre ten de ti una expectativa nueva de que Dios hará algo maravilloso. Hoy es el tiempo de mirar y ver de que Dios ha sido bueno sobre nosotros. No importa las necesidades, no importa cuánto llegue la crisis, el reino de Dios nunca estará en crisis. El reino de Dios nunca está en bancarrota. El reino de Dios no necesita dinero, no devalúa su moneda, porque el reino de Dios es más que todo eso. Así que necesitamos comprender de que hoy nosotros nos amarra una palabra donde aquel espíritu que está en nosotros es un espíritu de adopción que clama Abba Padre. Así que hago el llamado a aquel que necesite la oración por enfermedad, si tal vez está pasando por momentos difíciles en su vida, hoy estamos dispuestos a orar por usted. Nosotros no frotamos la botella para que el mago salga. Nosotros oramos porque la oración del justo, operando en fe, va a hacer muchas cosas. Si hay una persona que no tiene a Cristo como su único y exclusivo Salvador, hoy es el día Gloria de a Dios. pasar de una familia a otra familia, donde Dios te borra todo y te hace nueva criatura en Cristo. Así que llegó el tiempo, llegó la hora en que los verdaderos adoradores Te amo, Señor adoraremos Jesús. al Padre en espíritu y en verdad. Sean bendecidos todos. Dejamos a nuestro pastor con nosotros. Déselo fuerte al Rey. Todo bendice la vida del pastor Abimael. Gloria a Dios. Yo creo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Así que ven al altar para que este hombre de Dios ore por ti, sabiendo que tú eres hijo. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos pueden adorar? Te amo, Señor Jesús. Póngase de acuerdo y declare palabras sobre su hermano en esta hora. Sí, Dios. Sí, Padre. Sí, Padre. Sí, Dios. Poderoso eres tú, Señor. Digno tú eres de gloria. Venga creyendo que Dios hace un milagro en usted en esta hora. Porque eres hijo. Eres esclavo. Extienda su mano hacia acá. Puede sentarse, pero extienda su mano hacia acá y mantenga la comunión en la casa. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y denle gracias al Señor por todo lo que está haciendo en esta hora. Que la gracia y el favor es con nosotros. Que Jehová nos levante y nos sostiene. Está con nosotros hasta el fin. Que jamás te abandonará. De adoración al Rey. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Recibe tu milagro en esta mañana. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, este es tu día. Esta es tu mejor temporada. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Oh, te adoramos, Jesús, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Maestro, porque en ti estamos completos, Señor. Porque no nos falta nada, Señor, porque tú eres el todo.
porque tú nos sostienes con tu mano de poder, que tu gracia es sobre tus hijos. Gracias porque sí, mi rey. Sí, Padre. Oh Dios. Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Tu mano nos sostiene. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. ¿Cuántos le creen a Él? Le creemos, Señor, con todo nuestro ser. Sí, Padre. Gracias, Maestro. Siga adorando al Rey. Por la fe. Él aumenta nuestra fe en esta hora. Renueva nuestras fuerzas. En tiempos decisivos, finales, postreros. Sí, Maestro. Alabado sea Dios. Adoramos, Jesús. Saltamos, Rey. Oh, gloria. Amén. ¿Cuánto hemos decidido creerle al Señor? Cada promesa, cada palabra. Sí, Padre. Somos tus hijos. Eres el Dios que todo lo puede ver. No hay nada imposible para ti, Señor. Eres el Dios de todo lo posible. Gracias, Señor. Eso es. Nada podrá detenerte. Gracias, papá. Gracias, papá. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Seguimos adorando al Rey, amado. Oh, gloria. Dios te ha hablado en esta mañana, el altar está abierto. Eres libre para adorar. El Señor te ha dado la libertad. Gracias, Padre. Poderoso tú eres, Señor. Queremos a tu palabra, Señor. Queremos a tus promesas. Poderoso tú eres, Señor. Digno de toda gloria. Hay poder en Jesús. Sigue adorando al Rey. A su nombre. El Señor está aquí, amado. Y se mueve en el silbido apacible. El Espíritu de Dios está en medio nuestro. Para cambiar, para transformar. Adoramos a Jesús. Sí, sí.
Contemplamos tu grandeza y tu poder. Sí, papá. Sí, mi rey. El Espíritu de Dios está hablando a los hijos. Siga adorando al Señor. ¿No puedes cantar, iglesia? ¿Puedes cantar esa adoración? Te exaltamos, Señor, y te damos gloria y te damos adoración. Gracias porque tú transformas nuestro carácter, todo nuestro ser. Solamente en ti hay salvación y vida eterna. Adoramos, Rey. Adoramos, Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Mantenga la comunión en la casa, por favor. Espíritu de Dios en este lugar. Dios es el Dios de milagros, su mano no se ha cortado para bendecir. Gracias por tu amor, Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Padre por Jesucristo? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero es digno, Señor. Pero es bueno, Señor. Si usted no ha aceptado a Cristo como su único Salvador, todavía las puertas del cielo y este altar están abiertos para usted. Ese es el mayor milagro, la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados. Participar de la herencia de nuestro Padre. Participar de todo lo que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan aleluya al Rey y gloria a Dios al Rey? Oh, poderoso, poderoso. Señor, gracias por tus hijos. Gracias por ser un Padre tan amoroso, lleno de tanta bondad, Señor. Gracias, Dios. Gracias. ¿Cuánto le dan gracias al Padre? ¿Cuánto le dan gracias al Cordero? Te adoramos, Rey. Recibe tu milagro, muévete en fe, creyendo que ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Donde llevó toda enfermedad, donde canceló toda maldición. El acta de los decretos que estaban sobre ti y sobre mí fueron cancelados a través de la sangre de Cristo. Gracias, papá.
necesita oración, este es tu tiempo. Alguien que pueda decir, Señor, heme aquí. Quiero comprometerme con tu reino. Quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer. Quiero desarrollarme en ti, Señor. Quiero alcanzar el propósito. Siga adorando, iglesia. Sigue exaltando a Dios. Gracias porque nos sacaste de Egipto. Gracias porque has renovado nuestra mente, transformado nuestro corazón. Oh, poderoso eres tú, Señor. Te he cantado, Dios, como un incienso en notas de amor. Quiero